¿Puedes hacer el chat? Perfecto. Buenos días, Pavel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar hablando contigo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, que es ¿por qué haces cine? Yo siempre fui un cinéfilo empedernido, pero nunca me vi haciendo cine, si supieras. Yo venía del diseño y las artes plásticas, artes visuales. Y un día una amiga estaba organizando un curso de videoarte con unos canadienses que fueron a Cuba y estaba buscando artistas plásticos cuya obra pudiera tener una extensión hacia el videoarte. Y me llamó, me lo propuso, le dije que sí. Pasé ese taller, hice un par de cortos experimentales que funcionaron muy bien. Y uno de esos cortos, luego hice otro y lo presento a un festival de cineclubes en Cuba. Ganan muchísimos premios. Y entre esos premios estaba una beca en San Antonio de los Baños de un taller de guión. Y bueno, que escogiera un taller, escogí el de guión. Y ahí mis profesores, casi todos los que tuve, me dijeron que tenía talento natural para contar historias en el cine. Y pues dejé toda mi carrera completamente que había hecho. Un buen día dejé de pintar y empecé a hacer cortometrajes. Y así poco a poco hasta que hice mi primer largo. Y yo creo que el cine me eligió a mí más que yo al cine. Y había visto tanto cine que evidentemente más allá de ese curso yo no estudié más nada de cine. Luego sí leí muchísimos libros y todo, pero evidentemente mi subconsciente había asimilado todo eso que yo había visto. ¿Este es el segundo largo, puede ser? No, yo Vale. he hecho mi segundo largo de ficción, de documental, pero he hecho Vale. ya otros 4 de ficción. Vale. Entonces, ¿la ficción también era el tema político o no? Bueno, mi película anterior sí, siempre ha estado la revolución cubana en el centro de todas mis películas. ¿La revolución o la contrarrevolución? Bueno, lo que llaman ya yo uso la nomenclatura, pero sí, no, el suceso como tal, el suceso de la revolución. En mi primera película, la revolución cubana, su llegada separa a una familia. En la segunda película, mi protagonista es un hombre que era guardaespaldas de unos gángsters en la Cuba prerevolucionaria y la llegada de la revolución. Y él disfrutaba mucho su trabajo, de estar cubriéndole las espaldas a un capo norteamericano en Cuba, inspirado un poco en un personaje real. Y la llegada de la revolución lo deja sin lugar en la sociedad. O sea, es una víctima de la revolución. Otra película que sí quizás es la más crítica antes del caso Padilla, cuento la historia de cuando comienza el VIH en Cuba. A todos los portadores del virus los metían en un sanatorio bajo régimen militar y podían salir de ahí solo una vez por semana vigilados por un acompañante. Así se llama la película, El acompañante. O sea que a veces de una manera más subtextual, escondido en una historia familiar, o a veces de una manera más explícita, siempre ha habido política en mi cine, siempre. La historia de Berto Padilla, o sea, y sobre todo la grabación esta, Sí. esto sí que es tremendo porque dices, el cine me llegó a mí, esta grabación También llevamos. Y además, esto tú conocías el caso, supongo que se conoce el caso. Yo no lo conocía el caso, entonces, o sea, pero tú sabías que existía esta grabación, ¿no? Pero que nadie la había visto y nadie sabía dónde estaba, ¿no? bueno, sí se sabía dónde estaba. Vale, pero no se había visto. ¿Y por qué no se veía? No ahora te cuento. Porque ya en sí es brutal, ¿eh? Cuando yo termino la universidad, cae en mis manos el libro La mala memoria, que es un poco la autobiografía de Padilla, donde él cuenta bastante de eso, y a mí aquello me impactó mucho. Luego ya cuando yo empecé a hacer cine y todo, yo valoré, porque en los años 70 salió transcrita la autoinculpación de Padilla, salió transcrita y se publicó en varios medios, la leí varias veces y dije, coño, esto tiene una estructura cinematográfica,
tú no hay que hacerle nada. Esto es coger un actor, ponerlo a hacer esto y luego contar cómo ese hombre llegó ahí. Y eso estuvo en mi cabeza siempre. Luego un artista plástico con el que yo colaboro, al que le hago los videoartes que él hace, me dijo, quiero hacer un vídeo en que un trabajador normal de un matadero se autocritica, pero quiero usar las mismas palabras de Berto Padilla. Y yo le hice un guión resumen de 12 minutos de lo que es la autocrítica y se lo filmé. Y luego llega a mis manos esto. O sea, es algo que me da... Como mismo el cine llegó a mí, el caso Padilla también creo que me buscó. Porque además se ha comprobado después, porque lo que llega a mis manos es una cinta Betamax. No es material original. Material original sí, donde siempre. Sí, material original se roban 16, ¿no? Sí, están los archivos en unos archivos, ¿cómo es que le llaman? Inaccesibles del Instituto de Cine. Es donde están. Ahí para tú ver eso, en el ICAI. Para tú ver eso tienes que tener permiso del Consejo de Estado para acceder a ese material y no se lo da a nadie. Solo se lo habían dado a una realizadora cubana que hizo un documental sobre la cultura cubana y usó 1 minuto y 20. Entonces llega a mis manos esta cinta Betamax y luego... ¿Y quién pudo hacer la copia de Betamax? Se hicieron copias en los años 90 cuando la perestroika, vale. O sea, en los finales de los 80. Sí, 89, o sea, 90. Sí. Y cuando en ese marasmo de la caída del campo socialista, Cuba pretendió hacer una apertura y debatir todas estas cosas. Entonces hicieron unas copias para el que era el ideólogo del Partido Comunista en ese momento, se llamaba Carlos Aldana. Se hicieron 2, 3 copias, no tengo exactitud. Y yo infiero que una de esas es la que llegó a mí. Pero luego que sale mi película se ha comprobado que mucha gente lo tenía, copias de esas copias, y que nadie había hecho nunca nada con eso. Porque inmediatamente que comienzan a exigirme a mí que lo que tengo es que mi película es una mierda, que saquen material original, varias gente sacó. Y en YouTube hay colgados de pésima calidad. Y se demostró que sí, que mucha gente empezó a decir, yo lo había visto. Resulta que mucha gente lo había visto, pero todo el mundo se había quedado callado. Lo que viste es una copia de Betamax. Una copia que tuvimos que restaurar. Porque no estaba en condiciones. No, era una copia que se veía fatal y hubo que hacer un trabajo de restauración tremendo para que se viera así, para que fuera una pantalla de cine. Mi interés siempre fue, como mucha gente como tú no lo conoce, ¿por qué yo no saco el material original y decido hacer una película? Porque yo dije, si saco el material original, va a acercarse a él la misma gente que siempre se ha querido acercar al caso Padilla. Nadie más. Sin embargo, si hago una película con algo tan potente como esto, una película con todas las de la ley, pues esto va a verse en el mundo entero. Y me ha dado la razón, la realidad. Y así está ocurriendo. A mí me gusta porque es una película found footage tremenda. Absolutamente. De super material de archivo. Creo que quizás nunca se había utilizado un material de archivo. Bueno, o pocas veces he visto yo utilizar, por ejemplo, Chris Marker sí, ¿no? Sí. Pero material de archivo, y lo que tú haces es contextualizarlo completamente. Para decir, tú, José Antonio de Sabadell, que no conoces la historia, la vas a conocer. Y te voy a contar esto, te voy a decir quién habla, quién no habla, exacto. Te voy a decir el momento histórico, de dónde se viene, hacia dónde se va y todo esto. Pero tú tienes este material, ¿y cómo te planteas la película? Porque solo con la grabación, o sea, hubiera sido una película muy doméstica, muy local. Claro, hay quien me ha dicho, tenías que haber hecho lo mismo que con el funeral de Estado, y no sé, no, a Stalin no hay que presentarlo en sociedad. Todo el mundo sabe quién es Stalin. No hay mucho que... A Padilla hay que presentarlo en sociedad. Entonces, claro, si te fijas, yo he hecho con esta película la misma idea que yo tenía con aquel proyecto de ficción que pensé hacer alguna vez. Es usar la columna como columna vertebral
ver qué momentos elegía para estructurar un relato en 3 actos. Y de pronto me lo imaginé como una película de ficción. Claro, porque la grabación son 3 horas. 3 horas. Porque empieza a las 9 hasta las 12 de la noche, 12 y media de la noche. Son 3 horas lo que yo tenía. O sea, brutal. Y la demostración de eso que tú dices es que luego de esto hubo alguien, un escritor cubano que vive en Barcelona, que liberó y colgó en YouTube casi todo el material. Lo de Padilla está íntegramente. Lo empezaron a ver, lo han empezado a ver 30.000 personas y lo han terminado de ver 5.000. O sea, son 4 videos, o sea que la gente se cansa de eso. Totalmente. Y no lo termina de ver y sin contextualizar y sin nada, pues te pierde. Entonces yo dije, esto hay que explicarlo como si fuera una película de ficción. Sí. Este personaje está pasando por esto, pero yo tengo que contar por qué este hombre está ahí. Y todas las condicionantes para que este hombre esté ahí. Y me lo planteé así. Luego, si te fijas, yo no pongo buenos y malos, no uso la palabra dictadura. Está el suceso actual y cada cual dando su opinión del suceso se va armando solo y luego tú te vas convencido de lo que acabas de ver. Por eso en Cuba han callado. Yo no he recibido ningún tipo de ataque de Cuba. Eso te iba a decir. Ningún tipo de ataque. Crees? ¿Por qué crees? Porque es que y ellos tienden a reaccionar con la sangre caliente. Entonces cuando salió el anuncio de que mi película se iba a poner en San Sebastián, hubo en un medio cultural cubano que dijeron que ahora resulta que viene Pavel Giroux a contar lo que todo el mundo sabe y con un material robado. O sea, lo más que han podido decir. Pero evidentemente hubo una orden de que de esa película no se habla y a esperar a que se apague el fuego. Es lo que han hecho. ¿Y por qué crees que siguen ahí? ¿Por qué siguen ahí? Porque Cuba, yo digo que no es una dictadura. Cuba es un estado mafioso. Funciona como una familia mafiosa. Claro, ¿por qué siguen ahí? Murió el capo y el heredero estuvo un tiempo al frente de la familia y luego designó a otro y él es su títere, el que está gobernando ahora, que acaba de ser reelegido hace 3 o 4 días. Es como, no sé, tú puedes, o sea, a mí la idea del socialismo me gusta. Hombre, sí. Pero es que el mundo es capitalista. Exacto. El guión es muy bonito, la película es la que... El 70% del mundo es capitalista. Claro. No nos engañemos, hemos fracasado. Absolutamente. O sea, el 2% de la tierra, del mundo, tenemos de todo. Tenemos agua, tenemos esto, tenemos lo otro. Pero el resto, el 98%, vive en la miseria más absoluta y con unas dificultades tremendas. Entonces, no nos engañemos. No. Entonces, no sé, ¿por qué continuar ahí metido, ahí en esta historia, ¿no? Y además, yo te hablo ya como cubano, ¿no? Yo estoy harto de que mi país sea el parque temático de una utopía. Estoy harto de que el dolor de mi pueblo sea menos legítimo que el del pueblo argentino que padeció a Videla, o el chileno que padeció a Pinochet, o el dominicano que padeció a Trujillo, o el español que padeció a Franco. ¿Por qué las víctimas de esas dictaduras son más legítimas que la de la mía? Sí, sí. Está claro por qué. Y está claro por qué. Hay una cosa muy evidente, y es que si te fijas, ya la izquierda no defiende a Cuba, no la ataca, calla, y aunque ese silencio otorga, ese silencio es evidente de que... Hay una cosa que no he entendido. ¿Se puede ser de izquierda y criticar países socialistas donde no se llevaba a cabo una izquierda proletaria, ni común, ni social? Bueno, Esto se puede hacer. Pero creo que la crítica y la autocrítica primero y la crítica luego es súper importante. Y tú, por ejemplo, en tu película está en Estados Unidos, por supuesto. De hecho, hay un momento en tu película, es interesante porque ves el discurso de Berto Padilla, muy elegido los trozos. Sí. Ahí están muy elegidos. Sí. Porque el fun footage es la primera idea. Luego tú construyes muy una complicado ficción a partir de un documento real que te llega. Y entonces, a medida que va avanzando el discurso de Padilla, tú vas metiendo esos puntitos donde volvemos siempre a la casilla de salida. Y sobre todo, a la casilla de salida más laberíntica y compleja si puede. Porque el momento de Vargas Llosa, que dice, a mí esa autocrítica me pareció exagerada. Hostia. No, lo dice García Márquez. O García Márquez. Que o sea, dice, ya empiezas a pensar, hostia,
Hostia, entonces, ¿es sincero? ¿No es sincero? ¿Está representando un papel? También tu película habla de lo que es el cine realmente, o cualquier campo artístico, la representación. Exactamente. ¿Estás siendo sincero? ¿No lo estás siendo? Wow, es muy compleja tu peli. Yo no sé, cuando me ponga a escribir el texto, no sé voy a tocar muchos temas. Yo digo que es una película que no da ninguna respuesta, que genera muchas preguntas. Y es para mí, para mí el cine es ese. Yo detesto cuando ese cine en que el autor ya se pone en una perspectiva donde él te guía no, yo prefiero este otro, yo no quiero dar respuestas de nada, yo quiero que vean esto y saques tú tus conclusiones de lo que estás viendo. Eso yo en San Sebastián vi mucha gente, me dijeron cosas increíbles. Vino un señor muy mayor y me dijo, hubiera preferido morirme antes de haber visto esta película. Y otro me dijo, otro fue muy fuerte. Bueno, es que eso a mí no se me ha olvidado. Otro me dijo que ya yo estaba en desapegado, no sé qué, pero esto finalmente me terminó de quitar la venda, o sea, me han engañado como un niño. Porque yo digo que si algo hizo bien Fidel Castro fue el marketing de la revolución. Ningún producto estaba mejor vendido en la historia que la revolución cubana. Ahora para terminar, Pavel, qué bueno esta frase. Creo que hay que terminar así. Te iba a hacer otra pregunta, pero ya está. Creo que es mejor terminar así. Pues Pavel, un placer hablar contigo. Igual. No, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por tu película y yo siempre digo hasta la próxima película. Un placer. Y ojalá llegue.